Buenos días, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver qué es un método y una metodología. Vamos a ver los conceptos de ambos términos según su origen, la comparación, por qué se usa una metodología y los tipos de métodos. Comenzamos con el concepto de metodología, el cual dice lo siguiente. Es un conjunto de procedimientos que determinan una investigación de tipo científico o marcan el rumbo de una exposición doctrinal. Es el conjunto de procedimientos que determinan una investigación de tipo científico o marcan el rumbo de una exposición doctrinal. Bien, según su origen, ¿qué significa metodología? Bien, método son los pasos para un objetivo y logía, que lo hemos visto muchas veces, es la ciencia o estudio. Por lo tanto, ¿qué es una metodología? Es el estudio de un método, ¿sí? Básicamente, o el conjunto de procedimientos de ese método. ¿Para qué se usa una metodología? Se usa una metodología. Bien, dice lo siguiente. Se utiliza para proporcionar una serie de herramientas teórico-prácticas para la solución de problemas. Sirve para el investigador, sirve para que el investigador decida sobre las técnicas que va a utilizar a la hora de desarrollar su trabajo de investigación. Recuerden que en una investigación se pueden utilizar diversos métodos, ¿sí? Bajo una metodología. Se utiliza para proporcionar una serie de herramientas teórico-prácticas para la solución de problemas. Sirve para que el investigador decida sobre qué técnica va a utilizar a la hora de desarrollar su trabajo. De desarrollar su trabajo. Bien, vamos a ver ahora el concepto de método para luego colocar la diferencia. Recuerden, en el canal tienen mucho material sobre psicología educacional y autores, métodos también, concepto de método. Dice lo siguiente: es el conjunto
de procedimientos, reglas y operaciones previamente fijadas que permiten llegar a una determinada meta, fin o conocimiento. O sea, ya tienen un objetivo, el método ya tiene un objetivo. La metodología estudia qué método voy a utilizar. Es el conjunto de procedimientos, reglas y operaciones previamente fijadas que permiten llegar a una determinada meta, fin o conocimiento. Entonces, basado en los dos conceptos, ¿cuál es la diferencia? Entre método y metodología. Dice así: son conceptos diferentes. El método es el procedimiento para lograr los objetivos. En cambio, la metodología es el estudio del método. El método es el procedimiento para lograr los objetivos. La metodología es el estudio del método. Bien, tenemos tipos de métodos, ¿sí? No hay tipos de metodologías, hay tipos de métodos, ¿sí? Me dan un segundo para ordenar un poco acá. Bien. Tipos de métodos. ¿Cuál es la idea? Que si tienen que hacer un trabajo de investigación, ¿sí?, puedan diferenciar cada método para poder elegir el que más les convenga para investigar eso, ¿sí? Por ejemplo, en este video voy a hacer muy cortito la explicación de cada método. Recuerden que en el canal tienen una ampliación y además tienen ejemplos. Por ejemplo, el método inductivo. El método inductivo se relaciona con el racionamiento, ¿sí? Recuerden que induce a algo general, ¿sí? De lo particular a lo general. Luego tenemos el método deductivo. El método deductivo consiste en tomar conclusiones generales para explicaciones particulares. Esto es al revés, de lo general a lo particular. Luego tenemos el método analítico. ¿A qué se refiere? Está ligado a los procesos cognitivos, el cual se basa en la percepción de los sentidos. Luego tenemos el método sintético. Este método sintetiza distintos componentes dispersos para poder estudiarlos en una totalidad.
Luego tenemos el método hipotético deductivo. Deductivo. ¿A qué se refiere? Se basa en la hipótesis y deducción. Luego tenemos el método histórico comparativo. Histórico comparativo. Se basa en la comparación de fenómenos culturales, buscando un origen común entre los hechos. En este método se usa mucho el método comparativo puro, ¿sí? Y finalmente el método dialéctico. Esto va a depender mucho de qué tipo de investigación tengan que hacer. El método dialéctico es universal, general y puede ser aplicado en cualquier ciencia y proceso de investigación. Bien, terminado el tema, si te sirvió, comparte, regálame un me gusta y suscríbete. Si tienes alguna duda o aporte a este tema, puedes dejarlo en los comentarios. Muchas gracias.